Desde que el Papa León XIV pronunció aquellas palabras en la última misa celebrada en la Basílica de San Juan de Letrán, el mundo católico no volvió a ser el mismo. Las palabras no fueron gritadas, no vinieron acompañadas de gestos teatrales o de declaraciones públicas que pudieran ser fácilmente manipuladas por la prensa. No, fue un susurro, pero un susurro tan denso que reverberó por los corredores de mármol del Vaticano y atravesó océanos, alcanzando los lugares más remotos, donde comunidades pequeñas y olvidadas aún celebran la misa en silencio y pobreza. La frase, simple y desarmante, fue: «Es tiempo de arrancar las máscaras, porque donde hay apariencia, Dios no permanece». No necesitó decir más nada. No hubo aplausos, no hubo explicaciones. Solo el silencio sepulcral de aquella mañana romana, en que, por primera vez en décadas, todos los cardenales presentes sintieron que no estaban ante una homilía cualquiera, sino ante una convocación espiritual irrevocable. Ese fue el inicio de lo que muchos, dentro y fuera de la Iglesia, ya llaman el terremoto invisible. No porque haya derribado paredes o destruido instituciones visibles, sino porque comenzó a desmontar, con una fuerza silenciosa e irreversible, las estructuras internas, las rutinas cómodas, los vicios antiguos que transformaron a la Iglesia en una máquina institucional, olvidada de su esencia contemplativa. El Papa León XIV, desde el inicio de su pontificado, se negó a ocupar los lujosos aposentos del Palacio Apostólico, prefiriendo permanecer en la modesta residencia de Santa Marta. Pero al contrario de lo que muchos imaginaron, esa decisión no fue un mero gesto simbólico de humildad. Fue, como él mismo confió a un pequeño grupo de monjes benedictinos, una estrategia espiritual. Quiero que todos perciban que la Iglesia no necesita de palacios, necesita de altares, no necesita de presidentes, necesita de pastores. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder. Sin decretos ruidosos, sin reformas administrativas espectaculares, el Papa comenzó a provocar una transformación radical, el retorno a la esencia. De repente, los palacios comenzaron a vaciarse y las capillas a llenarse. Los largos informes burocráticos perdieron espacio frente a encuentros silenciosos de adoración. Las agendas frenéticas cedieron lugar a retiros espirituales obligatorios. El ruido fue siendo reemplazado por silencio. Pero no todos percibieron, al menos inicialmente, la profundidad y la radicalidad de lo que estaba ocurriendo. Para muchos dentro de la curia romana, todo parecía un ajuste de estilo, una preferencia personal de un papa más contemplativo, hasta que comenzaron los desplazamientos. Sacerdotes antes famosos por sus habilidades políticas o mediáticas fueron discretamente reemplazados por religiosos desconocidos, de vida oculta, algunos provenientes de pequeñas diócesis africanas, otros de monasterios de clausura europeos. La elección que más causó asombro fue la del nuevo secretario para los seminarios, un monje cisterciense que pasó los últimos 15 años en silencio absoluto, viviendo en una celda fría en el interior de Bélgica, sin ninguna presencia en redes sociales, sin ninguna pretensión a cargos eclesiales. Cuando fue llamado por el Papa, el único pedido que hizo fue este: «Solo aceptaré si puedo mantener mi hora diaria de adoración perpetua». El Papa sonrió y respondió: «Es exactamente por eso que quiero que estés ahí». Ese gesto sintetizó todo el espíritu de la reforma silenciosa de León XIV. Ya no se trata de elegir a los más competentes administradores, los mejores diplomáticos o los más carismáticos predicadores, sino de recolocar en el centro a aquellos que viven lo que dicen, aquellos que prefieren el altar al auditorio, la adoración al aplauso, el silencio a la notoriedad. La resistencia no tardó en surgir. Algunos sectores de la Iglesia, acostumbrados a los juegos de poder y a los rituales protocolares, comenzaron a criticar, aunque de forma velada, el nuevo estilo del pontificado. «El Papa es impredecible», dijeron algunos. «Está desmontando estructuras que llevaron siglos para ser consolidadas», murmuraron otros. Pero León XIV no se dejó inmutar. Como confió a un cardenal cercano, el problema no son las estructuras que caen, sino los corazones que se endurecieron. En la última audiencia reservada a un grupo de superiores religiosos, fue aún más directo. «No quiero una iglesia que funcione bien,
Quiero una iglesia que ame bien. No quiero gestores, quiero adoradores. No hubo necesidad de explicar más nada. Aquellos que entendieron salieron con lágrimas en los ojos. Aquellos que resisten continúan aturdidos. El impacto fue tal que en varias diócesis de América Latina, los sacerdotes comenzaron a organizar retiros espirituales de silencio absoluto, inspirados en el ejemplo del Papa. En África, comunidades enteras comenzaron a revalorizar la adoración eucarística, que durante décadas había sido relegada a un segundo plano en favor de actividades pastorales incesantes. Y en Europa, monasterios que estaban a punto de cerrar sus puertas por falta de vocaciones comenzaron, silenciosamente, a recibir nuevas candidaturas. León XIV no necesitó emitir un solo documento magisterial para provocar esta ola de renovación espiritual. Su autoridad no viene de decretos, sino de coherencia. Como él mismo dijo en cierta ocasión, cuando el pastor vive lo que predica, el rebaño escucha hasta el silencio. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo. En las últimas semanas, una nueva medida del Papa causó aún más repercusión: la suspensión temporal de las transmisiones en vivo de las misas celebradas por el pontífice. La decisión, aunque criticada por sectores más mediáticos de la Iglesia, fue tomada con serenidad y firmeza. En un encuentro con los responsables de la comunicación del Vaticano, León XIV dijo: «La misa no es espectáculo, es sacrificio, y el sacrificio no necesita de audiencia, necesita de entrega». Ese gesto, aparentemente pequeño, tuvo un impacto simbólico gigantesco. Puso el dedo en la llaga de una iglesia que, en los últimos tiempos, había comenzado a confundir visibilidad con fecundidad, audiencia con eficacia espiritual. El Papa, al rechazar transformar la liturgia en espectáculo, está recolocándola en su debido lugar, el centro oculto y silencioso de la vida de la Iglesia. Pero el gesto que más resonó dentro de los muros del Vaticano ocurrió recientemente, cuando León XIV, sin ningún aviso previo, decidió pasar un día entero en oración silenciosa junto a una comunidad de monjas carmelitas descalzas, en la periferia de Roma. No llevó séquito, no llevó periodistas, no hizo discurso, solo celebró la Eucaristía, almorzó con las hermanas en silencio y al final del día dejó una carta manuscrita con una sola frase: «Ustedes son el corazón escondido de la Iglesia, y un corazón solo late bien cuando nadie lo ve». Esa carta fue copiada y enviada posteriormente a cientos de monasterios de clausura alrededor del mundo. Muchos religiosos y religiosas que durante años vivían desanimados o olvidados, relataron que al leer aquellas palabras se sintieron vistos y reconocidos como nunca antes. El impacto espiritual fue tan profundo que varias comunidades contemplativas comenzaron a relatar un nuevo florecimiento de vocaciones silenciosas, como si la Iglesia estuviera por fin recordando que el verdadero motor de su misión no está en la gestión o en el activismo, sino en la oración escondida. Lo que León XIV está haciendo es al mismo tiempo radical y sereno. No está destruyendo a la Iglesia, sino purificándola. No está gritando, sino susurrando. No está imponiendo, sino testimoniando. Y ese testimonio, silencioso y coherente, está sacudiendo a la Iglesia más que cualquier discurso inflamado o reforma burocrática. Él sabe, como pocos, que no se transforma a la Iglesia con decretos, sino con conversión, que no se renueva la misión con documentos, sino con oración, que no se cura el corazón del mundo con palabras, sino con presencia. Por eso, permanece allí, firme, silencioso, imperturbable, caminando con pasos lentos pero decididos, en la dirección de lo que llamó, en una de sus raras entrevistas, la única reforma necesaria, la del corazón. El impacto de estas acciones silenciosas y firmes del Papa León XIV rápidamente superó los muros del Vaticano, esparciéndose como una corriente espiritual por las diócesis, parroquias y comunidades del mundo entero. Un arzobispo del sudeste asiático, tras recibir una carta personal manuscrita del Papa, confesó a sus presbíteros: «Ya no se trata de ser eficientes, sino de ser fieles». Ese eco se repitió en cientos de lugares, donde pastores y fieles comenzaron a percibir que la Iglesia estaba siendo llamada a un cambio profundo,
no en la estructura, sino en el alma. Y el mensaje era claro: menos reuniones, más oración, menos planes, más discernimiento, menos discursos, más silencio. Esa inversión de valores, que a los ojos del mundo parecía una especie de retroceso institucional, era en realidad un avance espiritual. Como el Papa dijo en uno de sus encuentros con seminaristas, no es hacia adelante ni hacia atrás que debemos caminar, sino hacia adentro, y quien no tiene el coraje de entrar en sí mismo, nunca tendrá el coraje de conducir a otros hasta Dios. Y fue justamente esa énfasis en la interioridad lo que comenzó a desestabilizar a aquellos que durante años habían transformado el servicio eclesial en una profesión, en una rutina marcada por la eficacia y la búsqueda de resultados medibles. De repente, el criterio dejó de ser lo que hacemos y pasó a ser quienes somos, y esa es una pregunta para la que pocos estaban preparados para responder. En los consistorios, sínodos y encuentros con cardenales y obispos, León XIV fue reemplazando las largas sesiones de discursos e informes por momentos de adoración y silencio. En el primer consistorio convocado por él, sorprendió a todos al entrar en la sala, no sentarse en la cátedra papal, sino arrodillarse ante el Santísimo expuesto, permaneciendo allí en silencio absoluto durante casi una hora. Cuando se levantó, dijo apenas: «Podemos comenzar. Quien tenga algo que decir, que lo diga. Quien no lo tenga, que permanezca callado y adore». Ese gesto desarmó hasta a los más escépticos y puso a todos ante una evidencia desconcertante. El Papa no está reformando estructuras, está invitando a la conversión. Y eso es mucho más exigente, porque no se trata de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar lo que somos. Ese espíritu de conversión comenzó a alcanzar también a las órdenes religiosas, muchas de ellas marcadas durante años por tensiones internas, divisiones ideológicas y vaciamiento vocacional. El Papa, en lugar de proponer soluciones administrativas o campañas vocacionales, envió cartas personales a varias congregaciones con una exhortación directa: no hagan de sus carismas estrategias de supervivencia, háganlos fuego que arde, aunque nadie lo vea. En una de esas cartas, dirigida a una congregación femenina, escribió: cuando el hábito exterior está impecable, pero el fuego se apagó, caminamos bien vestidos, pero vacíos. Ese tipo de lenguaje directo espiritual, profundamente enraizado en la tradición mística de la Iglesia, comenzó a provocar una reviravolta silenciosa. En varias partes del mundo, comunidades religiosas comenzaron a releer sus textos fundacionales, a retomar prácticas de vida común, de oración comunitaria, de austeridad y simplicidad, dejando de lado proyectos apostólicos que, aunque bien intencionados, se habían convertido en meros programas funcionales, desconectados de su fuente espiritual. Pero tal vez el gesto más emblemático de lo que está ocurriendo haya sido la decisión del Papa de suspender temporalmente todas las nuevas canonizaciones. La justificación, simple y contundente, fue la siguiente: antes de elevar más nombres a los altares, necesitamos redescubrir el valor del martirio interior, de la santidad escondida, de la fidelidad anónima. Ese gesto, aunque causó perplejidad en algunos sectores, fue entendido por muchos como una convocación a una iglesia menos preocupada por íconos y más atenta al llamado universal a la santidad que se vive en el cotidiano, en el escondimiento, en la oferta silenciosa de la propia vida. La frase del Papa que sintetizó esa visión fue dicha a un grupo de postuladores de causas de canonización: no necesitamos de más héroes canonizados para que la Iglesia sea santa. Necesitamos de más cristianos arrodillados para que el mundo crea. Esa visión profundamente espiritual comenzó a influir también en la formación sacerdotal. León XIV determinó que todos los seminarios revisaran sus programas formativos, colocando en el centro la vida espiritual y la formación del corazón. En un discurso reservado a rectores de seminarios, fue categórico: no formen oradores, formen adoradores; no formen gestores, formen intercesores. Porque si no nos arrodillamos ante Dios todos los días, un día nos arrodillaremos ante el mundo.
Con base en esa visión, recomendó que todos los seminaristas realizaran al menos una vez en su formación un retiro absoluto de 40 días, sin celular, sin redes sociales, sin contacto con el exterior. Solo oración, vida comunitaria, silencio y adoración. Esa medida, inicialmente recibida con resistencia en algunas regiones, pronto comenzó a ser implementada en diversos países, produciendo frutos visibles. Vocaciones más maduras, sacerdotes más espirituales, menos preocupados por estrategias y más centrados en la misión esencial del sacerdote. Ser hombre de Dios, hombre de altar, hombre de oración. Ese movimiento también comenzó a afectar la forma en que la Iglesia lidia con sus espacios y recursos. El Papa determinó que los apartamentos vacíos del Vaticano fueran destinados a acoger misioneros de paso, que los excesos en las comidas fueran eliminados, que los gastos con viajes y eventos no esenciales fueran cortados. Cuando un alto funcionario protestó discretamente por haber sido transferido a una oficina más simple, el Papa respondió: lo que sirve a la Iglesia no es el espacio que ocupa, sino el espíritu que lleva. Ese estilo comenzó a contagiar hasta los ambientes más resistentes. En comunidades religiosas, obispos, parroquias y hasta en el ambiente de la curia, donde antes predominaba la lógica de la eficacia y del prestigio, comenzaron a surgir señales claras de cambio. Capillas que estaban vacías volvieron a ser frecuentadas. Horas santas comenzaron a ser organizadas espontáneamente. El sacramento de la confesión comenzó a ser redescubierto no como un rito ocasional, sino como un camino de conversión continua. Un cardenal italiano confió tras un encuentro privado con el Papa: no nos pide cambios estructurales, pide que sangremos de amor por Cristo. Y esa frase sintetiza perfectamente la naturaleza radical, pero discreta, de lo que está ocurriendo. El Papa León XIV, lejos de buscar notoriedad, está deliberadamente evitándola. Se negó a participar en eventos públicos que no considera esenciales para su misión pastoral. Canceló audiencias diplomáticas que, aunque tradicionales, no contribuían directamente a su visión espiritual de la misión de la Iglesia. En su lugar, dedicó más tiempo a la oración, al discernimiento y al acompañamiento personal de pastores y comunidades. Recientemente, en un encuentro con jóvenes religiosos, al ser preguntado sobre qué considera más urgente en la Iglesia, respondió sin dudar: recuperar el temor de perder a Dios. Porque cuando ya no nos duele alejarnos de Él, estamos perdidos, aunque tengamos estructuras perfectas. Esa respuesta, breve y contundente, provocó un silencio reverente en la sala y posteriormente se esparció como una chispa entre muchos religiosos y fieles, convirtiéndose en una especie de consigna espiritual para esta nueva fase de la Iglesia. Más que preservar instituciones o mantener tradiciones, es preciso recuperar la conciencia viva de la presencia de Dios y el temor reverente de perderlo. Ese temor, lejos de ser paralizante, es en la visión de León XIV el motor de la verdadera conversión y de la verdadera misión. Como dijo en uno de sus encuentros privados: solo quien teme perder a Dios es capaz de anunciar con verdad. Solo quien vive la añoranza de lo eterno es capaz de mostrar al mundo un camino que no termina en la muerte. Y es exactamente eso lo que está haciendo, recolocando a la Iglesia no en el centro de los titulares, sino en el centro del corazón de Dios. Y como él mismo gusta decir, cuando la Iglesia se arrodilla, el mundo percibe que no somos fuertes, sino que Él lo es. Ese es el epicentro del terremoto silencioso que está ocurriendo. No son los cambios administrativos o las reformas jurídicas los que están sacudiendo a la Iglesia, sino la vuelta a lo esencial, la vuelta al altar, a la oración, al silencio, a la presencia. Y eso, aunque no produzca grandes titulares o números impresionantes, está produciendo algo mucho más duradero: una Iglesia que vuelve a respirar, a orar, a arder. Y mientras ese movimiento espiritual silencioso se esparce, transformando discretamente el tejido de la Iglesia, el Papa León XIV permanece firme, imperturbable, casi invisible a los ojos de quien espera grandes declaraciones o reformas espectaculares. Él sabe, como pocos, que la fuerza de la Iglesia nunca estuvo en sus estructuras administrativas, sino en su capacidad de adorar,
de contemplar y de amar sin reservas. Por eso, ha insistido con vehemencia en un aspecto que, para muchos, parecía haberse convertido en un detalle secundario: la necesidad urgente de recuperar el silencio como espacio sagrado. En diversas ocasiones, especialmente en los encuentros privados con obispos y superiores religiosos, el Papa fue categórico. El ruido nos aleja de Dios. La prisa nos aleja de nosotros mismos. Solo en el silencio, el Espíritu habla. Ese llamado no es teórico, sino profundamente encarnado en su propia vida. Él mismo pasa largos periodos en su capilla privada, en silencio absoluto, en adoración, sin necesidad de que alguien lo vea o de que sus oraciones sean públicamente reconocidas. Y es exactamente eso lo que está enseñando, que la Iglesia no necesita mostrarse más, sino recogerse más. No necesita gritar más, sino escuchar más. Esa inversión de lógica ha comenzado a transformar no solo la espiritualidad personal de muchos pastores y fieles, sino también la propia dinámica eclesial. En varias diócesis del mundo, comenzaron a surgir iniciativas espontáneas de noches de adoración perpetua, de retiros prolongados en silencio, de redescubrimiento del valor del sacramento de la reconciliación, no como formalidad, sino como camino de purificación interior. En comunidades religiosas, especialmente aquellas marcadas por el activismo o por tensiones internas, esa nueva ola espiritual ha provocado un verdadero examen de conciencia. Algunas congregaciones comenzaron a cerrar casas que se habían convertido en meros centros administrativos o de servicios, para retomar la vida común y la oración como núcleo esencial de la vocación religiosa. Y al mismo tiempo, parroquias enteras han comenzado a valorar nuevamente la simplicidad de la liturgia bien celebrada, de la catequesis que nace de la experiencia espiritual y no solo del conocimiento técnico, de las pequeñas procesiones, de las oraciones comunitarias, de los momentos de recogimiento y contemplación. El Papa, en una reciente audiencia con un grupo de obispos latinoamericanos, resumió esa visión con una frase que, para muchos, sonó como un verdadero llamado profético: prefiero una iglesia pequeña, pero de rodillas, que una iglesia grande, pero vacía. Esa frase, que circuló rápidamente por los corredores del Vaticano y por las redes de comunicación episcopal, fue interpretada por algunos como una señal de que el Papa está dispuesto a aceptar que la Iglesia pierda espacio social, político y cultural, si eso significa ganar nuevamente densidad espiritual. Y de hecho, es eso lo que ha demostrado en cada una de sus decisiones. No busca preservar la influencia de la Iglesia en el mundo, sino garantizar que permanezca fiel al Evangelio, aunque eso cueste el prestigio o el poder que históricamente la institución acumuló. Su elección deliberada por una vida simple, austera, retirada, refuerza ese testimonio. Rechazó los lujos del palacio apostólico, continúa usando su cruz de hierro, sus zapatos gastados, sus hábitos simples y más. Rechazó la idea de transformar al Papa en una figura mediática. Canceló transmisiones innecesarias, eventos protocolares que no considera esenciales y redujo su agenda pública al mínimo indispensable. Cuando un periodista, en una rara entrevista, le preguntó si no temía que ese estilo hiciese que el papado perdiera su influencia en el mundo, respondió con serenidad: lo que me preocupa no es la influencia de la Iglesia, sino su fidelidad. Cuando somos fieles, Dios cuida del resto. Esa confianza absoluta en Dios, más que en estrategias humanas, es lo que está desconcertando a muchos dentro de la Iglesia y fuera de ella. Porque León XIV no está interesado en resultados inmediatos, sino en procesos de conversión profunda, que no se miden en números, sino en frutos espirituales que solo el tiempo revelará. Y, justamente por eso, muchos ya comienzan a reconocer que, aunque su acción sea silenciosa, su influencia es arrolladora. Un cardenal que lo conoce bien dijo recientemente: este Papa no gobierna como gestor, sino como hombre de oración, y por eso está sacudiendo a la Iglesia más que cualquier otro. Y esa sacudida no es violenta, no es destructiva. Es una sacudida que purifica, que ordena, que recoloca las cosas en su debido lugar. Como él mismo dijo, en una meditación con sacerdotes,
no vine para cambiar todo, sino para volver al todo verdadero, Dios. Por eso, su acción más impactante no son los documentos que firma, ni los discursos que pronuncia, sino la manera como vive. Su vida simple, su coherencia silenciosa, su fidelidad inquebrantable a lo esencial, están comenzando a crear un nuevo paradigma dentro de la Iglesia. Menos protagonismo humano, más espacio para la acción de Dios. Ese nuevo paradigma se está esparciendo como una ola, alcanzando diócesis remotas, comunidades escondidas, monasterios silenciosos, familias que redescubren la oración, jóvenes que se encantan no con la Iglesia como institución, sino con la Iglesia como misterio, como cuerpo vivo de Cristo. Un obispo africano, tras un encuentro con el Papa, confió: «No habló mucho, pero su presencia lo decía todo. Sentí que estaba ante un hombre que ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece totalmente a Dios». Y es exactamente eso lo que está ocurriendo. León XIV está conduciendo a la Iglesia a ese estado de entrega, de pertenencia total a Dios, donde todas las demás cosas pierden su importancia relativa y solo lo esencial permanece. Y ese esencial, como él mismo dijo en una de sus homilías, no es lo que hacemos para Dios, sino lo que dejamos que Él haga en nosotros. Por eso, en lugar de proponer nuevas estructuras, nuevas estrategias o nuevos programas pastorales, el Papa está simplemente invitando a todos a una sola cosa: doblar las rodillas, silenciar el corazón, adorar, porque Él sabe, como pocos, que es solo en ese espacio sagrado donde la Iglesia encuentra su verdadera fuerza y su verdadera misión. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo no es una reforma administrativa, sino una verdadera revolución espiritual, silenciosa, profunda, irreversible. Por eso muchos ya comienzan a llamar a este tiempo no una era de reformas, sino una era de purificación. Y esa purificación, aunque duela, aunque desconcierte, aunque haga caer muchas máscaras y estructuras, está al mismo tiempo renovando a la Iglesia desde sus raíces. Y así, mientras el mundo intenta entender lo que está ocurriendo, quien mira con los ojos de la fe ya percibe: no se trata de un pontificado entre otros, sino de un tiempo de gracia, de un tiempo en que el Espíritu sopla con fuerza, sacudiendo lo que es frágil, derribando lo que es superficial y confirmando lo que es eterno. Como dijo el Papa León XIV, al final de una de las pocas misas públicas que celebró en los últimos meses: cuando el templo es purificado, el ruido se calla y Dios habla de nuevo. Y de hecho, es eso lo que está ocurriendo. Dios volvió a hablar y la Iglesia volvió a escuchar. No con palabras, sino con la vida, con la adoración, con la entrega. Y ese es el verdadero terremoto, no el que destruye, sino el que despierta, no el que arrasa, sino el que purifica, no el que termina, sino el que inaugura, porque como el propio León XIV dijo, mirando al crucifijo durante una de sus largas vigilias nocturnas, la Iglesia no necesita de quien la administre, sino de quien se deje crucificar con ella. Y es exactamente eso lo que está haciendo, no administrando a la Iglesia, sino dejándose crucificar con ella, para que, con ella, pueda también resucitar.